Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con un mensaje, el cristiano y las pruebas. Ahorita estamos viendo mucha violencia, mucha enfermedad, mucha oposición, o sea, realmente el cristiano verdadero tiene muchas pruebas, muchas luchas. Y vamos a llevarlo ahí en Éxodo 15 del 22 al 27 y dice así la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron del desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará, porque Mará quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Amén. Qué hermosa palabra, porque aquí vemos realmente que Él lo dice. Recordemos que desde en el 15 al principio, ellos elevaron un canto porque ellos habían pasado el mar Rojo. Esa era una victoria, una bendición, y ellos cantaban y alababan. Entonces el pueblo, este, este realmente ellos estaban gozosos de que Dios habían visto ese milagro que Dios había hecho con ellos, y que habían dado muerte a todos los egipcios que los perseguían. Y estaban cantando, alabando a nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? 3 días después, dice que andaban en el desierto y no encontraban agua. Entonces ahí Dios lo estaba probando su fe. Entonces esta experiencia del pueblo de Israel nos trae una enseñanza para nosotros. Y siempre vamos a recordar, y siempre vamos, si leemos las escrituras, después de una prueba, de un problema, de una crisis, de lo que estemos pasando, viene un Elim, viene un descanso. Y eso es para prepararte para otra prueba o para seguir adelante, para que prepares realmente tu corazón y cómo enfrentar o algún otro problema. ¿Sí? O sea que las pruebas tienen un propósito. De hecho, está un mensaje anterior donde dice que las pruebas y su propósito. Entonces lo pueden ver y así van a entender un poquito mejor este mensaje. Dios permitió las aguas amargas para probar su fe. Y así también Dios permite el problema que tú estés pasando para probar tu fe. Mará significa amargura. Cuando cruzaron este el Mar Rojo, recordemos que ellos con panderos y todos danzaron, alabaron a Dios, cantaron, y, y 3 días después ya estaban no cantando, sino murmurando, dice la palabra de Dios. Entonces, qué triste es para el cristiano que empiece a murmurar. Y en cambio, esa es una enseñanza también para nosotros, porque el apóstol Pedro también
escribió en su primera carta, dice que en el 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos compara como al oro siendo un metal perecedero, lo prueban con fuego para que sea más, para que brille más. Entonces, también el cristiano tiene que ser probado con fuego, con pruebas, con luchas para que pueda brillar más y dar buen testimonio a los perdidos. Y eso no lo vemos que al principio, como dicen, el mejor evangelista, el mejor hombre que pueda evangelizar es cuando recién se convierte. Quieren estar siempre en el templo, están gozosos, quieren estar alabando a Dios, quieren ahora sí que hasta le quisieran decir al pastor, no, pues porque se sienten bien en la iglesia. Dice, no, pues mejor présteme aquí un cuartito, o quiero que déjeme traer mi cama acá para estar siempre en el Señor. Pero recordemos que Dios es espíritu y Dios nos ve en cualquier lugar y en cualquier lugar podemos estar dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos prueba más, es cuando estamos solos, porque es cuando Él ve qué tan fieles somos. Y entonces, y así, cuando tienen en el primer amor, dicen todos quisieran vivir en la iglesia, porque aman a Dios, porque quieren saber más de Él, porque tienen interés, porque anhelan alabarlo. Entonces, y aquí veo que el creyente que alaba a Dios en medio de las pruebas está alabando a Dios. Porque si viene una prueba y nada más está quejando, porque a mí está murmurando, como lo que leíamos ahí en Éxodo 15, murmuraron contra Moisés, y al murmurar contra Moisés estaban murmurando contra Dios mismo. Entonces tengamos cuidado de no estar murmurando con un siervo de Dios, con un, un ministro de Dios, o alguien que trabaja en la obra del Señor, porque realmente estamos ofendiendo en primer lugar a Dios. Y entonces cuando nosotros tengamos pruebas, tenemos que aprender y no a murmurar. Y ahí en Romanos 12 dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces tenemos que, en lugar de estar murmurando, debemos estar orando, porque es lo que hizo Moisés, caer de rodillas y suplicarle al Señor, porque ellos le estaban exigiendo: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a tomar? Ya no estamos muriendo de sed. No sé en qué tantas palabras se lo dijeron. Y entonces, cuando nosotros tengamos pruebas, tenemos que aprender y no murmurar. Tenemos que aprender a orar, a caer de rodillas, porque el único que nos va a ayudar se llama Dios. Entonces, dejemos de murmurar, porque eso es volvernos en contra de Dios. Eso es volvernos para no, o sea, estamos murmurando porque Dios no nos ayuda, porque si estamos trabajando, porque si estamos alabándolo, porque si estoy sirviendo en la música, si estoy predicando, si estoy mm, evangelizando, lo que sea. Decimos, ¿por qué a mí? Y en lugar de decir eso, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta prueba? ¿Qué quieres que yo medite en esto? Y ahí en Colosenses 3:12 dice
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces aquí estas pruebas nos van a dar paciencia para trabajar en la obra. Y porque para trabajar en la obra se requiere mucha paciencia. Se habla, se predica, se les habla, parece que ya te entendieron, pero a veces les entra por un oído y les sale por otro y siguen en la misma, siguen en... Entonces tenemos nosotros que ser realmente pacientes para esas personas, porque realmente no, no podemos. ¿Cómo vamos a decir que tenga paciencia, a recomendarle a alguien que tenga paciencia, que se le da el mensaje, se les explica y que no entienden y le digo, tenga paciencia en esa prueba? Dios le está hablando, Dios va a fortalecer, pero no, ellos siguen. Entonces aquí vemos entonces que ellos, hay veces que les explicamos y ellos vuelven como dice ahí Pedro, decía que vuelven al lodo de donde fueron sacados, como la marrana, dice el marrano, y que vuelven como el perro al vómito. Entonces regresan a la inmundicia de donde Dios los está sacando y no alcanzan a entender. Y en segunda de Timoteo 4, 4:2 dice que predique la palabra, es lo que le decía, le encomendaba a Pablo a Timoteo, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que tenemos que exhortarlos. Y mis queridos amigos y hermanos, no es regaño, es porque los amamos y queremos que Dios obre en ustedes. Porque si están en ese mará, no se queden en ese mará, luchen, caigan de rodillas, oren y los va a sacar de esa mará y los va a llevar a un Elim. Dios permite realmente el sufrimiento en la vida del creyente para que aprenda a consolar a otros. Mire, si usted no ha pasado por una prueba, por una lucha, nunca va a poder, nunca va a entender a alguien que está pasando por algo similar. Pero sin embargo, por eso a veces Dios nos prueba. Y si nosotros en lugar de murmurar y nos oramos, lloramos, dice en Mateo, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Créeme que muchos mensajes que les he dado, yo personalmente los he tenido que pasar. Y por eso yo entiendo a la gente y los amo. Y por amor, a veces tengo que decir cosas o leerles textos de la Biblia donde nos hablan muy duro, muy fuerte, pero es por nuestro bien, es para que nosotros maduremos. ¿Cómo voy a poder ayudar a alguien o a consolar a otro si no he pasado algo parecido, por enfermedades, por luchas, por problemas, por todo? Y el mayor ejemplo, claro, lo tenemos en Jesús. Todo lo que pasó, todo lo que él tuvo que pasar por amor a nosotros. Pero realmente nosotros tenemos que ser pacientes, tener que buscar esa misericordia. ¿Y cómo la vamos a lograr? Solamente en oración y leyendo su palabra, ayunando si es que se puede,
Dice, y en 1 Corintios 1:3 dice, Pablo les hablaba a los corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces aquí Dios es el Padre de toda consolación. A Él tenemos que llegar, no murmurar contra el pastor, contra el líder, que es que ellos no me ayudan, no me esto, no. El que le va a ayudar se llama Dios, el Dios Todopoderoso. Créame que muchos mensajes a veces tenemos que vivir como predicadores en nuestra carne propia. Y así es como vamos a poder ayudar a los demás. Y realmente, si no hemos pasado algo parecido, Dios, y que Dios nos ha consolado, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha sanado, y así debemos de consolar a otros. Entonces, créanme, hermanos, que este mensaje, créanme, que es necesario. Un pastor que a veces no pasa por pruebas, me pregunto yo, ¿será un verdadero pastor? Y Pablo le decía a Timoteo, porque muchos dicen, si, si usted está enfermo, es que no tiene fe. Si usted está enfermo, es que anda en pecado. Si está pasando por enfermedad, si Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, si está mal, si está enfermo, es por su pecado. Esto es una mentira. Eso no es un evangelio como está en la escritura. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ya no tomes tanta agua, toma una copita de vino por tus enfermedades. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos dice? Timoteo era un pecador, era uno rebelde, uno que no temía a Dios. Él era un siervo de Dios, dice que había sido instruido directamente por el apóstol Pablo, y él estaba enfermo. Entonces, vemos que ese evangelio que dicen que si estamos enfermos porque estamos en pecado o porque no debemos de estar enfermos, eso es una mentira de Satanás realmente, y los que lo dicen. Pablo mismo estaba enfermo. Él tenía su aguijón, y ahí dice que él había rogado 3 veces, y después al último le dijo, bástate mi gracia. Hay personas que realmente eh, aseguran esto, ¿no? Usted le pasó esto, le hicieron esto por ejemplo, que los operan, que les pierden alguna mano, algún pie. Eso es que es por falta de fe, por falta de esa es una mentira. Hay personas que pasan eso para que puedan consolar a otro, y no decir que están en pecado y todo eso, porque no. Y si eso fuera, tendríamos que quitar de la Biblia toda la historia de Job, el libro de Job, porque él dice que era un varón justo y temeroso de Dios y apartado del mal, sin embargo él lo perdió todo. Fue una prueba que pasó, pero después fue duplicado todo lo que él tenía. Entonces, no podemos decir que si alguien está enfermo es porque no tiene fe. Ese es un error. Esa teología, mi querido amigo y hermano, está errónea, equivocada. Y si alguien está en una iglesia de esas, corran, pero no a pactar a los altares, no al teléfono, no a depositar, no nada. Corran de esa iglesia, porque dice en Apocalipsis, salid de ahí, pueblo mío. Entonces, es lo que nos ayuda. Las pruebas y la confianza en Dios. El sufrimiento se hará menos amargo si aprendemos a confiar en Dios. En el mundo tendrán aflicción, dice. Los que
los que murieron como mártires, por ejemplo, Esteban, tuvimos aflicción. Nosotros también, dice el Señor, que vamos a tener aflicción, pero confiad, Él ya venció en la cruz del Calvario. Y nosotros también, si nos aferramos, como leíamos ahí, a que guardamos sus mandamientos, vivimos la palabra, vivimos los mandamientos como nos dice su palabra, realmente nosotros vamos a aprender a confiar a Dios, y cuando vengan las pruebas no van a ser tan amargas. En el mundo dice tendremos aflicción, y entonces Esteban dice, él sufrió, él no se cayó, él seguía predicando a Jesucristo, crucificado a Jesucristo, todo el mensaje que se les había sido encomendado. Y cuando lo agarraron con piedras y todo eso, dice que alzó su vista y ahí vio a Jesús ya glorificado ante el Padre Celestial. Ahí Dios le abrió los cielos. Y entonces es una bendición mejor estar ya con Él que estar aquí en esta tierra. Sí, pero realmente es lo que nosotros nos tenemos que gloriar, y mejor cuando venga un problema, una aflicción, yo le digo, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda ahorita de esto? Entonces, lo que tenemos que hacer es caer de rodillas. Moisés sabía que el único que le iba a ayudar, el único que lo iba a sacar de ese problema era Jehová de los ejércitos. No había otro. Y por eso él cayó de rodillas, oró, invocando el nombre de nuestro Dios. Y ahí vemos cómo Dios les cambió esa agua. Dice que vio un árbol. Ese árbol es Cristo, es la dulzura de Cristo, es ese amor tan infinito, tan sacrificial que fue hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Y en el Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Así que mi querido amigo y hermano, no tenga ese temor. Luchemos porque Dios va a estar con nosotros, y cuando le invocamos, Él nos va a ayudar. Los va a sacar de la angustia. Amén. Entonces tengamos esa confianza en nuestro Dios. Confiar en Dios es lo más, nunca murmurar. Las pruebas y la obediencia a Dios. El mará se alejará de nuestras vidas, si aprendemos a obedecer a Dios, se va a alejar, porque vemos que el pueblo, si lo que iba a llegar a Canaán era, no sé, por mucho 2 años, porque descansaban, acampaban, y todo eso, y en cambio se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Mire, si usted no aprende a alabar a Dios en las luchas, en las pruebas, a agradecer a Dios, a obedecerlo y a confiar en Él, y en lugar de eso, ¿por qué a mí empieza la murmuración? Empezamos a ofender a Dios. Entonces, en lugar de decir, va a pasar esta prueba, no, faltan 3 días. Y es lo que pasó aquí. 3 días los probó, y faltan 3 días. Entonces, entre menos murmuremos, más fácil pasamos esa prueba. Y después de la amargura hay un Elim, un oasis. Elim es una figura de descanso y refrigerio, que solo es posible encontrarlo por medio de Cristo. Eso es lo que hace Dios con el cristiano: lo saca de Mará y lo lleva a Elim, lo saca del mundo, de la inmundicia del mundo, de todo, y lo lleva
al descanso que es Cristo Jesús. Ese árbol que vio Moisés es un símbolo de Cristo y por eso lo echaron en las aguas y las aguas se endulzaron. Cristo es la dulzura. Cristo es el que nos va a endulzar nuestra vida a pesar de todas las pruebas y luchas que tenemos. Otro ejemplo lo tenemos a Ananías, Misael y Azarías, que los llevaron a un horno, ahora sí como un crematorio. Realmente algo espantoso porque dice que le echaron lumbre, fuego, más lo doble. Y la prueba está que los alzaron, los amarraron atados y los alzaron para aventarlos en las llamas, esos alcanzaron ser quemados. Los tres que aventaron cada uno fueron alcanzados por las llamas y ellos que los aventaron para que ahí se quemaran. Creo que lo único que se quemó fue los amarres que tenían ellos. Y dice que cuando Nabucodonosor, cuando el rey se asomó al horno, dice, ¿no fueron tres los que echaron? Y dice, porque yo veo cuatro. Y uno es como, como a un Dios. Mire, si no lo vamos a leer en Daniel 3:23, dice así la palabra de Dios ahí. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, son los mismos que yo les dije, Ananías, Misael y Azarías, más que estos son sus nombres de israelitas y ahí en Nabucodonosor los puso, les cambió el nombre. Y entonces estos varones dice que los echaron. Dice que cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echamos a tres? Pues yo veo cuatro, ¿sí? Entonces vemos cómo, y dice que y se paseaban en medio del fuego y no eran quemados. Ahí estaba el Elim de ellos, que todo pasaron por el fuego, estaban ese fuego, que estaban siendo probados como el oro, dice, que siendo un metal, lo prueban a fuego y así nosotros Dios nos prueba a fuego. Y el cuarto que veía este rey era uno más, era Jesús, el de lleno de amor y de dulzura, es el que los estuvo ahí protegiendo en ese horno. Y ese fue el árbol de la dulzura que los ayudó. Y realmente vemos otro ejemplo. Juan, otro ejemplo, que él siendo exiliado a la isla de Patmos, unos años, como 63 años después de que Cristo ascendió, se fue al cielo, de que Cristo se fue al cielo, ascendió. El Mará de Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, allá sin esperanza. De hecho, antes lo habían echado en aceite caliente y que no sé qué, dicen los historiadores. Pero realmente aquí en la Biblia nos dice que él fue exiliado a la isla de Patmos y estaba ahí pues para que muriera. Entonces dice que él estaba orando en aquel aislamiento, ella como una cárcel. Dice que él estaba orando en el día del Señor. Y entonces él ahora sí que estaba ahí como preso en el día del Señor, orando. Y vemos realmente la bendición que Dios le dio cuando escuchó la voz de nuestro Señor y le dijo, escribe lo que ves. Y Él le da
el hermosa palabra del último libro de la Biblia. Y en el 1:9 y yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y si detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto dice, realmente 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a unos semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Amén. Ese era Jesucristo. Ese era el árbol tan dulce que echaron las aguas de Mará, que las endulzó. Y así es lo que nos va a endulzar nuestra vida, a pesar de tanta lucha, tanto problema. Ese Mará, Cristo es el que se le apareció aquí a Juan y le dio el privilegio de escribir otro libro más y sus 3 cartas y el Evangelio. Pero aquí, a esta edad, fue cuando escribió el Apocalipsis. Y también otro ejemplo, Pedro estaba en su Mará, pero llegó el árbol de la dulzura y lo llevó. ¿Sí? Recordemos que él, por predicar también la palabra, siempre y cuando nuestra lucha, sea por buscar la palabra de Dios, por predicar a Cristo, por buscarlo a Él, Dios nos va a llevar en ese descanso. Dice que Él estaba en la cárcel y vemos la confianza que tenía el Señor, porque Él dice que Él estaba dormido y de repente el ángel le toca y dice, levántate, ponte tus sandalias, ponte tu manto, cíñete y sígueme. Y lo sacó. Y él pensaba que estaba soñando, pasaron una puerta, pasaron otra, y ya que estaban en la calle, dice que el ángel desapareció. Entonces cuando Pedro se dio cuenta que era real y que ya había sido librado de la cárcel y fue a tocar a sus compañeros y porque él sabía que lo iban a matar al siguiente día, pero él tenía esa confianza en el Señor y estaba durmiendo, yo creo que tranquilo, sabiendo que se iba a ser asesinado. Cuando fueron a asesinarlo, ya Pedro estaba otra vez en el templo predicando la palabra de Dios. Entonces eso vemos como Cristo nos respalda en todo. Ese Mara siempre va a aparecer para nosotros, nuestra vida, pero Cristo está para ayudarnos, para consolarnos, para librarnos de toda amargura. Y vemos otro ejemplo más para que vean que realmente Pablo y Silas dice que por predicar la palabra de Dios, por echar fuera al demonio de la muchacha divina y todo eso, por predicar los sábados, todo, dice que fueron encarcelados porque ya no tenían ganancia de esta muchacha que adivinaba. Y todo lo que les dijo de ellos estaba bien, pero no por no por convicción, sino era por adivinación. Y dicho, Pablo y Silas dice que los golpearon, los maltrataron,
O sea que ellos estaban sangrando, estaban lastimados y dice que los metieron en la cárcel y hasta el más fondo del calabozo. Los ataron en un cepo y les pusieron guardias que los vigilaran y todo. ¿Por qué? Porque ya había pasado lo de Pedro, que no supieron nada cómo salió de la cárcel. Entonces dice que y si lo pueden leer todo el capítulo de Hechos 16, yo nada más le voy a leer el 16-23, pero si quiero describírselo nada más, porque realmente ellos ya después que fueron azotados, se fueron echados a la cárcel, así como les dije, y ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban murmurando. ¿Por qué si nosotros predicamos la palabra? ¿Por qué si nosotros andamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Es lo que estaban haciendo? No, mis queridos hermanos y amigos, ellos estaban alabando a Dios con cánticos que toda la cárcel lo estaba escuchando. No estaban tristes, ellos no estaban murmurando, ellos estaban alabando a Dios realmente por lo que estaban sufriendo por amor a Cristo. Entonces, cuando usted pase por una situación por amor a Cristo, por predicar el Evangelio, siéntase glorificado, siéntase orgulloso de que Dios está con usted, que Dios los va a ayudar, que Dios lo va a llevar al final a ese Elim, a ese descanso, a ese lugar de refrigerio, a eso que nada se compara con lo que pasemos aquí. Todo va a ser siempre, y recuerden siempre de cuando hay un Mara, viene un Elim para confortarnos. Y por último, les leo 2 Corintios 7:9. Y así estamos por terminando este mensaje. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea que gocémonos más en nuestras debilidades, gocémonos más en cuando ya no podemos, porque es cuando Cristo nos ayuda, cuando Cristo está al pendiente para decir y llevarnos a ese Elim, a esa bendición. Y siempre va a ser así. Las pruebas son necesarias en la vida cristiana pero si nos aferramos a Cristo, con seguridad superaremos todas, las vamos a superar. Hoy te entrego mi angustia, esta carga, y descanso en los brazos de Jesús. Ayúdame, dame fortaleza. ¿Sí? Es lo que tenemos que decir. Y en 2 Corintios es lo que yo les leía, y realmente es donde tenemos que estar bien, bien, bien seguros para estar haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Y dice, a ver, segunda de Corintios. Amén, gloria a Dios.
Es lo que le dijo Pablo, ¿sí? Y entonces yo lo que le quiero recalcar de aquí que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y eso es lo que nos vemos en el 15, Éxodo 15, 17, 27, que dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Ahí, aquí, yo creo que otra vez se gozaron, pero vemos que luchas y después venía otra prueba. Pero nosotros con esto los dejo y vamos a orar, porque realmente, como le digo, es necesaria las pruebas, es necesarias para que nosotros crezcamos y estemos con esa seguridad en Cristo Jesús y decirle, hoy te entrego mi angustia, esta carga, y descanso en tus brazos. Señor Jesús, ayúdame, dame fortaleza, fuerza, como la del búfalo, y ayúdame a no murmurar, a no quejarme, sino a alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la angustia, en medio de todos los que nos ofenden, en todo, Señor. Al contrario, Señor, digamos, como Él pudo decir en la cruz del Calvario, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenemos que pedir perdón por los que nos ofenden, porque primeramente están ofendiendo al Dios Todopoderoso. Y a mí, yo he visto todas las consecuencias que vienen después, que yo ni mi peor enemigo le desearía eso. Así es que, hermanos, si nos ofenden, si no nos, lo que nos digan, pidamos perdón a Dios por ellos. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que Dios me los bendiga y nos vemos en próxima palabra de nuestro Dios. Amén.